supervisarlo y de evaluar al final el ejercicio del gasto. Pero a veces no hay esa relación estrecha. Por eso es que yo también sostengo que los planes que se tienen que hacer en las diferentes delegaciones deben de ser concurrentes con todos, con partidos políticos que tienen representación, con ciudadanos, representación vecinal, pero las diferentes instituciones de gobierno que les toque intervenir el problema. Eso es algo que no hemos tenido en ese tema en la ciudad. Y otro que también se nos presenta en la delegación, pues son los cuidacoches o franeleros. Para ustedes aquí pues será el ballet parking, ¿no? Algo parecido, guardando la proporción de la comparación, porque pues se apropian de las calles, ¿no? Las privatizan prácticamente. Y esto no se puede entender sin colusión. Es evidente la colusión. Y cuando decía no hay orden y se permite que todo esto ocurra, pasan al abuso. Es igual el comercio en vía pública, ¿no? Una cosa es el uso de la vía pública y otra cosa es el abuso en el uso de la vía pública. Y como no tenemos regulación para todos estos temas, siempre es una dificultad que tienen los gobiernos para generar acciones y atender esa problemática en un enfoque positivo. Entonces ahora vamos a tener en las alcaldías algo como que no se contaba, que es un bando de buen gobierno. En los municipios se conocen como el bando de policía y buen gobierno. Pero como aquí la policía no depende de los alcaldes ahora, ¿verdad? Entonces es un bando de buen gobierno, que son reglas generales para este tipo de problemáticas. Si es exoservicio, ¿cómo se va a ejercer? ¿Dónde? ¿Verdad? ¿En qué horarios? Incluso hasta el atuendo se puede regular. Si es el comercio en vía pública, ¿cuáles son esos criterios para poder usar la vía pública? A mí algo que siempre me ha preocupado del comercio en vía pública, sobre todo el nocturno, es la forma en que ellos reciben la energía eléctrica, ¿no? Pues evidentemente colgándose de los postes, si están afuera de los mercados, colgándose de los mercados, y los mercados de por sí ya tienen instalaciones muy viejas, instalaciones eléctricas, que se diseñaron hace más de 60 años y que las necesidades de suministro de energía eran otras, la capacidad era otra porque teníamos otro tipo de dispositivos, de aparatos, ¿no? Ahora son cámaras frigoríficas, entre otras, que tienen mayor consumo de energía. Esas instalaciones se colapsan. Si le agregamos lo del comercio en vía pública, lo exterior, que también ahí mismo están demandando energía, pues hasta, o el diablito, mejor conocido coloquialmente, pues entonces se empiezan a alterar y a dañar pues toda la infraestructura urbana. Yo lo vi en el centro, se ha ido avanzando, pero subyace el problema, museos, algunos monumentos históricos que se utilizan incluso para poder colgar, ¿no?, sus lonas. Me tocó mucho ver eso y se me hizo realmente increíble, ¿no?, allá en el centro histórico, yo siendo de allá, ver cómo se subían a estos monumentos, los deterioraban y no había autoridad que pusiera orden. Por eso digo, ahora podemos tener esa oportunidad de regular ese tipo de actividades, pero lo mejor de este tipo de situaciones es que vamos a tener también un grupo, un colegiado de diferentes representantes de los partidos, que ahora será el Consejo Ciudadano, ¿verdad?, el Consejo de Gobierno, que será representado por aquellos partidos que compitieron en la contienda y según el número de votos ingresarán 1, 2 o 3, según corresponda, ¿verdad?, como ocurre en los municipios del país, que tenemos un cabildo. Entonces ya las delegaciones tendrán un coadyuvante, yo lo veo así. A algunos no les gusta porque quieren gobernar solos. Es decir, un jefe delegacional hasta ahora, lo que él dice es ley. Es decir, él determina quiénes son los funcionarios, quiénes no, implementa políticas, propone el presupuesto, nadie le puede decir mejor ponle más alumbrado que a banquetas, él mismo decide. Lo manda al gobierno de la ciudad, ese proyecto o anteproyecto de presupuesto, el gobierno de la ciudad todavía le da una modificada, lo mandan a la asamblea y si la asamblea no lo modifica lo regresan y eso es lo que se hace. Ahora ya vamos a tener más participación de la oposición, eso siempre es bueno desde mi punto de vista, los equilibrios. La misma Constitución lo dice, una república federal y democrática debe tener un sistema de equilibrios, ¿no?, ejecutivo, legislativo y judicial. Los municipios los tienen, casi los 2.500 del país, pero en las delegaciones no habíamos tenido eso. Entonces hemos tenido jefes delegacionales que a veces tienen ocurrencias
y que destinan el presupuesto público a ese tipo de medidas que no son las prioritarias. Entonces ahora habrá una discusión en ese Consejo de Gobierno y habrá que tomar acuerdos, y en esos acuerdos es hacia dónde se destina el presupuesto. Si tenemos a alguien de otro partido, seguramente está viendo otro tipo de problemáticas y las verá reflejadas en el mejor instrumento para transformar, ¿no?, a la sociedad o buscar mejorías, que es el presupuesto público. Yo siempre lo he dicho, digo, no descubrí el hilo negro, pero cuando uno dice que le interesa resolver un problema, tiene que aplicar recursos, si está en el gobierno, y debe generar medidas muy concretas, pero con recursos humanos, materiales, financieros. Si no lo invierte, solo es demagogia, solo es un discurso para agradar, para incluso eximirse de alguna responsabilidad. Entonces vamos a tener ese acompañamiento, y eso es bueno, eso es una buena noticia para la ciudad, ese equilibrio. Vamos a tener también ahora un cabildo general en la ciudad, como en algún tiempo se hizo de manera informal. Vamos a tener un cabildo integrado por todos los alcaldes, con el jefe de gobierno y algunas instituciones, donde van a intervenir también ciudadanos connotados. Entonces eso nos va a ayudar también a atender esas dificultades que siempre hay entre el gobierno de la ciudad y las delegaciones. Pongo un ejemplo, ¿no? Una vez se le ocurrió a Marcelo Ebrard, cuando yo estaba en la delegación, dijo: quiero que en Reforma, pasó en la Reforma, tengamos carpas, kioscos de café, ¿verdad? Entonces, y alguien preguntaba: ¿pero por qué quieres hacer eso? Bueno, pues está muy amplio el lugar, fomentar el turismo, y dice: porque así en Europa está, en Campos Elíseos, así hay ese tipo, ¿verdad? Y dijimos: bueno, vamos a valorarlo. Desde mi punto de vista, no hay que privatizar la vía pública para nadie, en ningún sentido. Deben de ser para el uso y disfrute de la población. Se puede crear infraestructura cultural, deportiva, ¿verdad? Pensar en actividades comunitarias. Al final no se logró, pero él ya estaba implementando la medida. ¿Qué necesitaba del jefe delegacional? El visto bueno. Ni siquiera el permiso, es un visto bueno, solamente, como parte del procedimiento. Algunos nos opusimos y después yo me di cuenta, porque suele pasar, ¿verdad? Había toda una tendencia a privatizar la vía pública. Y lo que nosotros descubrimos después es que eran kioscos que se estaban vendiendo a empresarios. No solo a empresarios, a funcionarios. Bueno, tan burdo fue que hasta mis oídos llegó de funcionarios de un servidor que les ofrecían tener este tipo de kioscos en un área pública por $1,000,000 pesos. Esa era la concesión. Entonces, ese tipo de cosas no deben ocurrir. En esos cabildos que vamos a tener, ya se va a vigilar. Vamos a tener un sistema, ¿verdad?, derivado de la propia Constitución. Vamos a tener un instituto de planeación y prospectiva en la Ciudad de México, que ahí se verán muchos temas, entre otros algo que me planteaba Rafael en la reunión anterior, de establecer en esta colonia un programa parcial de desarrollo urbano para el crecimiento que se pueda tener, qué tipo de suelo vamos a tener, ¿verdad? Si mixto, de comercial, habitacional, etcétera, como para parar esos excesos que se llegan a cometer. Pues la buena noticia es que va a existir ese instituto centralizado donde van a participar las propias delegaciones y se va a generar algo que se llama un programa de ordenamiento territorial, que entre otros temas va a abarcar el de desarrollo urbano. En diciembre se tiene que crear por mandato constitucional, la Constitución local, y durará 2 años en generar todos estos programas. Hoy lo que tenemos es un programa general de desarrollo urbano y programas parciales derivados de la ley. Entonces va a haber algo muy interesante que va a permitir atender, y así lo planteo, ¿verdad? Porque si no, luego uno dice cosas que no le corresponde hacer solamente, ¿verdad? Pero sí se va a poder interactuar con ese instituto y vamos a darle un orden a la ciudad. En el crecimiento, algo que se dejó de hacer en algunos años y que ahora vemos desmedido en la delegación. Yo quiero comentarles que en la delegación Cuauhtémoc han crecido muchísimos desarrollos inmobiliarios. Y no es que uno esté en contra de la vivienda, pues hay un déficit de vivienda y hay que construirla. Pero hay lugares donde ya es inadmisible, porque no tienen la capacidad, ¿verdad?, de brindar servicios o suministrar agua o un drenaje adecuado para soportar tales desarrollos. Entonces, ¿qué se presume ahí? Hay un acto de omisión desde la primera instancia, que es edubio.
Allá se da el estudio de factibilidad de servicios y de ahí arranca todo. Y las delegaciones tienen que autorizar la obra una vez que eso ocurre, o también hacer una gestión para evitarlas. Pero bueno, esto ya, ¿verdad?, va a estar regulado de manera muy clara. Nos vamos a tardar 2 años en hacerlo, pero se van a poder establecer este tipo de acuerdos. Bueno, cuando uno llega a la alcaldía hay que saberlo, porque si no, empezar de nada, de cero, nos va a llevar pues a que en el camino nos den sorpresas. Y ahora la delegación ya tiene todo esto. Hay colonias que yo les platicaba la vez anterior, el sábado anterior, hay colonias, en el caso de la delegación, allá en la colonia Valle Gómez, Maza y Felipe Pescador, es un triángulo que está en la orilla de la delegación, pegado a Gustavo Madero y a Venustiano Carranza. Incluso Valle Gómez todavía tiene un pedazo en Venustiano Carranza, de la propia colonia. Entonces, en ese triángulo se ha padecido históricamente del suministro de agua. Hace 8 años hicimos una obra ahí que costó 6 millones de pesos para incrementar esa capacidad de suministro. Fue un trabajo importante que se realizó, ayudó medianamente, porque el agua escasea de manera general, ¿no? Entonces se ayudó un poco a incrementar el suministro. Y ahora me llevé la sorpresa, 8 años después, de que más de 1000 viviendas se han construido ahí de interés medio, y otras de interés social. Entonces el agua pues, se va a tener que redistribuir y nos va a faltar más. Ya no se debe de permitir ese tipo de situaciones. Por eso coincidimos cuando nos lo planteaba, y se puede hacer técnicamente posible. Eso es lo que nosotros también vemos como un problema muy sentido en la delegación. Debemos de reconocer que hace tiempo se estableció un bando donde se decía que solo había 5 delegaciones donde se podía construir vivienda y en las demás no. Por ejemplo, en Iztapalapa no. Se decía ahí no hay agua de por sí. Pero la verdad es que sobresaturaron las delegaciones centrales. Ese bando tiene que ser revisado, tiene que ser actualizado, porque ya la situación se está tornando difícil. Este tipo de cuestiones que yo les planteo serán una nueva modalidad de ejercer el gobierno en la delegación, pero se necesita, insisto, conocer todas esas actualizaciones, también la experiencia de haberlas tenido, saber cuáles son los caminos correctos para ir atendiendo todos estos problemas. Ya los gobiernos, las alcaldías van a tener la posibilidad, que antes no existía, de presentar iniciativas de ley. Al ser ya una alcaldía, parecería eso insulso, insignificante, pero es muy importante, porque las delegaciones no podían presentar una iniciativa de ley. Cuando yo les hablo del sexoservicio, yo presenté, después fui diputado, después de ser jefe delegacional, presenté una iniciativa para regular el comercio en vía pública, para regular el sexoservicio, entre otras acciones. Pero obviamente no pasaron, pues porque había una serie de intereses que se presentan. El comercio en vía pública pues es un interés político. Hay quien se confunde, cuando no conocen la delegación, hacen acuerdos innecesarios con líderes de comerciantes porque piensan que les van a dar votos. Y los comerciantes no votan en la Cuauhtémoc. Solo sirven, perdonen ustedes la expresión, para llenar mítines. Y yo les digo, mítines matraqueros. Pero son eso, de autoconsumo. Entonces, lo que se debe de hacer es atenderlos con respeto, pero también obligar a que se cumplan los ordenamientos que hoy existen, que solo es uno. El programa de reordenamiento del comercio en vía pública, que se expidió en 1998, hace 20 años, por Cuauhtémoc Cárdenas. Ese es el único instrumento legal que existe y es programa, no es ley. Este tipo de cosas, cuando uno las propone, es difícil atenderlas por los intereses políticos y económicos que hay. Sin embargo, ahora tendremos ya también posibilidad de poder incidir en ello desde la propia jefatura delegacional. Y así otros temas. Entonces, si vemos, tenemos un escenario, considero yo, favorable para los ciudadanos, porque se trató de esa reforma política de dotar de mayores instrumentos jurídicos al gobierno para que pueda actuar de manera más contundente, pero hay que conocer el gobierno. Hay que conocer cómo se trabaja en un gobierno delegacional. No es igual que un municipio, ¿eh? Por eso Monreal tuvo dificultades aquí en la delegación. Y él mismo lo dijo, ¿no? Dice, no pensé que fuera más difícil gobernar la Cuauhtémoc que Zacatecas. Y creo que hubo cosas que pudo haber priorizado, ¿no? Muchas banquetas, pero la delegación oscura. Yo creo que primero era el alumbrado o de forma paralela distribuir el presupuesto. Tenemos obras impresionantes que se están realizando
en la delegación faraónicas, diría yo. Si ustedes ubican un poquito la delegación, tenemos una obra, pasaba yo antier, que ya la están acabando, allá en la calzada de la Ronda, en la colonia Hipódromo de Peralvillo, tenemos un campamento delegacional de trabajadores, que ahí es donde se concentran los trabajadores operativos y luego salen a campo, los que reparan luminarias, podan árboles, reparan banquetes, etc. Es un punto de encuentro. ¿Necesitaba alguna remodelación? Sí, cierto, pero no tirar todo el campamento y levantar una obra de 240 millones de pesos. Eso es realmente, perdón, usted, es una locura. Si ese dinero se invierte en la calle, con eso se repara y hasta sobra todas las luminarias que ahorita están fallando. Y esa es otra realidad que tenemos en la delegación y también hay que explicarlo, porque si la conozco. El personal operativo que se tiene en la delegación, particularmente en el área de servicios urbanos, es longevo. Ya muchos se jubilaron. Han quedado pocas cuadrillas. ¿Cuántos teníamos, Reza? Allá, 2 cuadrillas. 3. Bueno, el ingeniero Reza, que me acompaña, fue director general de servicios urbanos. Y en los recorridos que hacemos todavía anda por aquí con nosotros. Y platicamos esos temas. 3 cuadrillas para atender toda la delegación. Pero es nocturna y matutina, que ahí sí, es cuando se detectan los problemas, ¿no? Entonces son diferentes problemas porque las delegaciones fueron creciendo de manera desordenada, es decir, tuvieron más contratación de personal administrativo que operativo, y las delegaciones son fundamentalmente operativas. Ese es otro problema que se tiene que resolver. Entonces hay también obras que se hacen de forma externa, contratos que se pueden realizar con empresas que hacen. Yo les comento uno, cuando yo estuve, casi se implementa, se logra establecer acuerdos con algunas empresas porque es ahora una tendencia mundial en la administración pública, ¿no? El estar subrogando algunos servicios, contratando externamente, el outsourcing, ¿no? Y entonces planteaban ellas, nosotros podemos hacernos cargo de reparar el alumbrado público, cambiar todas las luminarias, el sistema, para que sea ahorrador, pero necesitamos una concesión, porque obviamente un inversionista pues necesita utilidad, él vive para la utilidad, ¿no? Entonces quiere utilidad, nos puede ayudar, él invierte, repara todas las luminarias, cambia todo el sistema que tienen, nos decía, él se ahorra el 30% de la energía eléctrica, porque como ustedes saben, todo el alumbrado público, todo el sistema de alumbrado público requiere del pago del consumo de energía y se le paga a la CFE. O sea, no porque seamos gobiernos, se exenta. Entonces, en aquel entonces eran 90 millones de pesos cada año. Eso es lo que cuesta el alumbrado público, ahora cuesta más. Pero ¿qué se necesitaba? Reducir ese consumo, ¿verdad? Y ellos decían, en 4 años, no te lo vamos a reducir, te va a salir lo mismo, pero ya con infraestructura nueva. En 4 años la donamos, recuperamos inversión y nos vamos. Eso era más eficiente, más eficaz que los sistemas que se tienen ahora, y que además nos encontramos con la dificultad de un sindicato muy fuerte que no permite que se intervenga en ciertas áreas. Yo creo que hay que discutirlo, así como es la recolección de basura, que es un gran negocio y que no se permite y a veces por eso es deficiente. Creo que es momento que en la ciudad y en las alcaldías demos ese debate, porque si no vamos a seguir padeciendo con esa falta de capacidad instalada que nos permita resolver esos problemas que se dan todos los días y que son las facultades expresas o primarias de la propia delegación. En fin, son muchos temas que podría yo seguir comentando con ustedes. Bueno, no les comenté yo en mi formación académica, yo soy maestro en administración pública, me fui especializando a través de los años, cuento con esa experiencia en la propia administración pública local, que digo es diferente desde el gobierno central, gobierno delegacional. Haber estado en la legislatura pasada en la asamblea pues también me ayudó bastante, porque uno no nace sabiendo, ¿no? Uno va aportando y conociendo y acumulando, ¿no?, conocimientos de esa realidad práctica de cómo funciona el poder público en la ciudad. Y ahora con esta transformación será todavía complicado si no se ubica el antecedente. Cuando hablo yo de gobernar la delegación, si no se conoció antes, va a ser muy difícil que un alcalde pueda resolver estos problemas, atenderlos incluso a niveles interinstitucional, que eso es muy común.
digamos, un porcentaje importante de los problemas de la delegación tiene que ver con esa interactividad que hay con otras instituciones. Pero si no se ubica